Bueno, ahora sí, buenos días. Bienvenidos nuevamente. ¿Se acuerda que vimos el domingo pasado? ¿Se acuerda que vimos el domingo pasado? Estábamos viendo qué tema. Estábamos hablando acerca de las bienaventuranzas. El sermón del monte, conocido como el sermón del monte. Un discurso que se habla o se dice el discurso de la ética que surgió en ese momento y que también hablábamos que era un error pensar que Jesús se quería apartar de la multitud a lo que se va al monte, sino que lo que quería era dar una enseñanza a sus discípulos, pero no a los discípulos, a los 12, porque hasta ese momento todavía no se ha hablado del grupo de los 12, sino discípulos en un sentido más amplio, ¿no? De toda la cantidad de personas que lo seguían. No de toda la multitud, pero sí un gran número de personas que sí lo seguían. Y hoy continuamos con esa exploración del libro de Mateo capítulo 5, el Sermón del Monte. Nos concentramos en la segunda parte. El domingo pasado era la primera parte de las bienaventuranzas, la revolución del reino de Dios, parte 1, y hoy vamos con la parte 2, del verso 7 al 12. Y el domingo pasado vimos del 1 al 6. Deseamos que las bienaventuranzas son una visión radical y contracultural de lo que hoy vemos en el mundo. Los versículos que seguimos viendo tienen la misma idea, ¿sí? Son una enseñanza revolucionaria que desafía nuestra percepción y que nos llama a vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios. Esto es lo que va en contra de lo que la gente piensa allá afuera. Porque el común denominador de las personas es no a vivir de acuerdo con los valores y principios del reino, sino a vivir de acuerdo con los valores y principios del mundo. Los valores y principios del mundo son distintos a los valores del reino. Por eso el evangelio es contracultural. Por eso ser evangélico ha sido y es difícil. Toda la vida, toda la historia de la iglesia del siglo I hasta el siglo XXI ha sido difícil ser evangélico. Y no va a dejar de ser difícil hasta que venga el Señor. Por eso lo que Jesús aquí en este sermón nos presenta es una visión del reino que es radicalmente diferente a las expectativas humanas. Fue diferente a las expectativas humanas en su momento y es diferente a las expectativas humanas hoy. Ahora, las palabras de Jesús las tenemos que tomar como palabras que nos consuelan, pero que también nos desafían a vivir con compasión, con pureza, con paz y con valentía en medio de nuestra creencia. Por eso es importante que hoy nosotros profundicemos en estas palabras que son de mucha bendición y que descubramos cómo usted y yo podríamos encarnarlas. ¿Se entiende qué es encarnarlas? Empezarlas a vivir. Entonces el tema es las bienaventuranzas, la revolución del reino, parte. Y aquí vemos los bienaventurados. Bienaventurados los misericordiosos. Aquí hablamos de una actitud de misericordia. El verso 7 dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos ¿qué? Alcanzarán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y bienaventurados, acuérdense que significa extremadamente bendecido, feliz, ¿no? Entonces, cuando hablamos de misericordioso, estamos hablando de compasión y gracia. ¿Qué quiere decir esto? Que ser misericordioso implica mostrar compasión y gracia hacia los demás, perdonando y ayudando a quienes lo necesitan. De eso se trata la misericordia. Es cuando yo demuestro compasión hacia alguien.
El pasaje inicia diciendo, bienaventurados los misericordiosos. Cuando esta bienaventuranza se dirige a los que muestran misericordia, está hablando de aquellos que ya han recibido misericordia. Porque dice, bienaventurados los misericordiosos. No está diciendo bienaventurados los que sean, los que hagan misericordia, los que sean a futuro, no está hablando de los que ya son misericordiosos. Y habla de alguien que ya ha recibido misericordia. Mire, es misericordia cuando usted es vaciado de su orgullo y llevado a la pobreza espiritual. Es misericordia cuando usted es llevado al llanto por su condición espiritual. Es misericordia cuando usted recibe la gracia, la mansedumbre y se convierte en alguien dócil. Eso es misericordia. Un cristiano, una persona que ya recibió misericordia, ha sido vaciado de su orgullo, de creer en su propio yo, y ahora es una persona que lleva a la pobreza en espíritu. Es misericordia tener hambre y sed de justicia. Por lo tanto, la persona de quien está hablando Jesús aquí es una persona de quien se espera que muestre misericordia a otros, pero es alguien que ya ha recibido misericordia. Es decir, el día que Jesús nos llamó y atendimos el llamado y lo reconocimos, ese día recibimos misericordia. Por eso usted puede ver personas que tal vez durante mucho tiempo les han hablado de Cristo, las han invitado a la iglesia, pero nunca habían, y un día se murieron sin Cristo. Esa persona se va a una eternidad sin Cristo. Esa persona no recibió misericordia. Ahora, cuando hablamos de la misericordia, hablamos de que la misericordia es un reflejo del corazón de Dios. La misericordia es un reflejo del carácter misericordioso, lleno de compasión y de justicia de Dios. Por eso, el misericordioso se lo mostrará a aquellos que son más débiles y pobres que él. El misericordioso siempre buscará a aquellos que lloran y están de luto. El misericordioso siempre va a perdonar a los demás, siempre va a buscar restaurar relaciones. El misericordioso nunca va a esperar demasiado de otros. El misericordioso será compasivo con esas personas que son extremadamente pecaminosas. El misericordioso va a tener cuidado por el alma de los demás. ¿Alguna cosa de esas usted ha experimentado? ¿De pronto ha sentido misericordia por el alma de alguien? ¿De pronto ha sentido dolor por esa alma que usted sabe que va derechito al infierno? Eso es una lección de misericordia que nos da el pasaje en el verso 7. Nos llama a que seamos misericordiosos en nuestras relaciones y en nuestras acciones. Porque cuando usted es misericordioso en sus relaciones y en sus acciones, usted está imitando el corazón de Dios. Porque la misericordia es un reflejo del carácter de Dios. Y cuando hacemos eso, recibimos misericordia. Aquí en este pasaje hay una promesa de misericordia. Dios está prometiendo que aquellos que muestran misericordia, ¿qué? Alcanzarán misericordia. Porque ellos alcanzarán misericordia, dice el pasaje. Entonces, si quiere usted misericordia de parte de Dios, entonces usted tiene que tener cuidado de ser misericordioso con los demás. Mateo, también un pasaje, un capítulo mucho más adelante, bueno, no tan adelante, pero sí en el capítulo siguiente, en el capítulo 6, cuando está hablando acerca de la oración, enseñando acerca de la oración. Y entre todo lo que él habla de la oración, él dice, o debéis orar así, Padre nuestro, que estás en el cielo. Y él habla del perdón. Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Dice, porque si usted no perdona, Dios tampoco lo va a perdonar. Entonces, si usted no perdona a otros, Dios no te va a perdonar. Así usted se quede las rodillas. Así mismo pasa con la misericordia. Usted no va a recibir misericordia de Dios, usted es misericordioso con otras personas.
Por ejemplo, muchas personas podrían preguntarse por qué Dios le mostró tanta misericordia al rey David. Dios fue misericordioso con el rey David, ¿sabes? Porque David pecó gravemente delante de Dios. Cuando ya fue rey, él pecó gravemente. Pero una de las razones por la que recibió tanta misericordia de parte de Dios fue porque David fue muy misericordioso con Saúl antes. En las ocasiones en que Saúl quería matarlo, que lo perseguía, David fue misericordioso. David tuvo oportunidad de matar a Saúl y no lo hizo. Entonces, David fue misericordioso con Saúl y por eso alcanzó misericordia. Eso se llama reciprocidad divina. La misericordia que damos es la misericordia que vamos a recibir. Eso tenemos que tener ahí claro y apuntarlo. Y esa reciprocidad divina también tiene que ver con gracia abundante. Eso nos asegura que la gracia y la misericordia de Dios van a estar siempre disponibles para nosotros. Siempre, en todo momento, cuando usted y yo demostremos y demos misericordia a los demás, siempre va a haber gracia y misericordia de Dios disponible para nosotros todo el tiempo. Todo el tiempo. Segundo, bienaventurados los de corazón limpio. Bueno, el primer punto era bienaventurados los misericordiosos. Ahora el segundo punto es bienaventurados los de corazón limpio. Verso 8. Este verso habla de pureza interior. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos ¿qué? Verán a Dios. La pureza a la que estábamos hablando, que es interior, es una pureza de nuestras motivaciones. Tener un corazón limpio implica pureza en nuestras acciones y en nuestras motivaciones. Que nuestras motivaciones sean sinceras en nuestras intenciones. Muchas veces la intención de una persona no es sincera, ¿cierto? A veces muchas personas hacen cosas porque sus motivaciones no son sinceras, no son puras, tienen veneno. Por eso se escucha a veces una expresión que dice que no da puntada sin dedal. Siempre está haciendo algo, diciendo algo, pero porque tiene algo por debajo, una intención oculta. Esa persona no tiene un corazón puro. Por eso cuando dice bienaventurados los de limpio corazón, en el griego que se utiliza para esta frase de limpio corazón, tiene la idea de rectitud, honestidad y transparencia. Rectitud, honestidad y transparencia. A eso se refiere o da la idea la palabra que se utilizó en griego para de limpio corazón. Ahora, pueden haber otras ideas alrededor de esto. Una es la pureza interior, ¿cierto? Y la otra es la de un corazón indivisivo. ¿Usted sabe qué es un corazón indivisivo? Es ese corazón que es absolutamente sincero, que no está dividido entre su devoción a Dios y su devoción a otras cosas, que no está dividido entre su compromiso con Dios y su compromiso con el mundo, sino que es un corazón que está determinado a Dios. Primero Dios, segundo Dios, tercero Dios. Habla de integridad y santidad. Por eso la pureza de corazón, una persona que tiene un corazón puro se manifiesta en que su vida va a ser una vida íntegra y santa. No solamente ante las personas, sino ante Dios primeramente. ¿Qué es la integridad? La integridad es la virtud de actuar de acuerdo a los valores y principios propios y de una manera honesta y justa. Una persona íntegra es aquella que cumple lo que promete, es guiada por su conciencia. Una persona íntegra es la que sus pensamientos y sus palabras y sus acciones son coherentes. Una persona que no es íntegra piensa una cosa, dice otra cosa y termina haciendo otra. ¿Usted conoce a alguien así? Piensa una cosa, para dice otra y para termina haciendo otra. ¿No? Esa persona no es íntegra. Algunas características de una persona íntegra, una persona que es honesta, tiene firmeza en sus acciones, cumple su palabra, respeta a los demás,
es responsable, tiene control emocional, se cuida a sí misma y cuida de los demás, toma buenas decisiones y demuestra su integridad en los roles que vive, en su religión, en su vida personal, en su moral, en su trabajo. La persona es íntegra en todos los aspectos de su vida. Hay unos que son íntegros en la iglesia, pero no son íntegros en la casa. Hay unos que son íntegros en la casa, pero no son íntegros en el trabajo. Hay unos que son íntegros en la casa, pero no son íntegros en la calle. Y por eso a veces tenemos familiares que pueden ser, parecen un santo, pero resulta que en la casa es un ángel y en la calle es un diablo. No sabemos qué es todo lo que hace en la calle, porque no es íntegro. Y cuando hablamos de santidad, los creyentes deben vivir según las normas de Dios y no las del mundo. Eso es santidad. Acuérdense que cuando hablamos de santos, santos somos aquellos que hemos recibido a Cristo en su corazón, pero que hemos sido apartados para Dios, ¿no? Hemos sido apartados del mundo para Dios. Santos no es San Francisco, no es Santa Bárbara, no son esos santos, esos no son los santos a los que la Biblia se refiere. La santidad, el santo al que la Biblia se refiere, es aquella persona que ha sido apartada para Dios y como creyentes, esa persona debe vivir según las normas de Dios y no las del mundo. Debe creer en Jesucristo como su Señor y Salvador y aceptar el regalo de vida eterna. Debe vivir apartado del mundo sin tratar de mezclarse con él. Debe vivir con amor y respeto. Para llegar a ser santos, nosotros como creyentes debemos acogernos por eso a la gracia salvadora. Luchar porque cada día nosotros podamos vivir más unidos a Él. Trabajar cada día en nuestro crecimiento espiritual, ordenar nuestros pensamientos, deseos y actividades diarias para que todo eso vaya de acuerdo a la voluntad de Dios. Confiar en la gracia de Dios para dejarnos guiar en ese proceso. Porque ser cristiano no es fácil. Ahora, ser cristiano es fácil a mi manera, ¿no? Pero ser cristiano a la manera de Dios es difícil. Y Dios quiere que usted sea cristiano a su manera o a la manera de Él. A la manera de Él. A la manera de Él, la buena noticia es que es muy difícil. Supremamente difícil. Por eso necesitamos confiar en la gracia de Dios para dejarnos quedar en ese proceso. Spurgeon, refiriéndose a este pasaje, dice: Cristo estaba trabajando con los espíritus de hombres, con su naturaleza interna y espiritual. Él hizo esto más o menos en todas las bienaventuranzas. Y golpea el centro de la naturaleza humana cuando no dice: bienaventurados los del limpio lenguaje. Jesús dijo: bienaventurados los del limpio corazón. No dijo: bienaventurados los que saben, los que hablan bien. Bienaventurados los que hacen cosas buenas. No son bienaventurados los que tienen limpias ceremonias, o que se visten bien, o que comen bien, sino bienaventurados los de limpio corazón. Está hablando de una actitud interna, de pureza. Es una lección de pureza, nos desafía a que usted y yo busquemos la pureza interior siempre, manteniendo un corazón que limpio, sincero, íntegro, transparente, honesto, delante de Dios. Ahora, no porque Dios no sepa qué tenemos nosotros en el corazón, Él ya lo sabe. Él conoce nuestros más profundos pensamientos, esas ideas negras, sucias, oscuras, que tal vez se las escondimos a la gente, pero a Dios no se las podemos esconder. Él ya las conoce. Sin embargo, el desafío es a que busquemos esa pureza, a desarraigarnos de todos los pensamientos impuros y podemos recibir la promesa de ver a Dios. Jesús está prometiendo que los de limpio corazón verán a Dios. Un comentarista bíblico dice: aunque ningún ojo mortal puede ver y comprender la esencia de Dios, sin embargo, estos hombres podrán con el lente de la fe ver y disfrutar a Dios en esta vida, aunque por un vidrio más oscuro, y en la vida venidera, cara a cara. ¿Cómo podrá ser usted,
¿Cómo podrá ser esa experiencia de ver a Dios? ¿Cómo podrá ser eso? ¿Usted le ha tocado ver algo que a usted le guste muchísimo? Algo que a usted le encante mucho, ¿usted le ha tocado verlo? Y cuando usted lo ve, usted dice, oh, wow, no, esto es más bonito de lo que yo me lo imaginé. Es que en fotos no se veía así. Se ve mejor en persona, ¿no? Eso dijo Jesús con nosotros. Que se ve mucho mejor en persona. Pero para poder llegar a ese nivel de tener pureza de corazón, necesitamos intimidad. La pureza de corazón nos va a permitir tener una relación íntima y cercana con Dios. Spurgeon también hablando de esto, contando una historia. Charles Spurgeon decía, un día en la mesa de un restaurante del hotel, yo estaba hablando con un hermano ministro acerca de ciertas cosas espirituales cuando un caballero que estaba sentado frente a nosotros y que tenía una servilleta bajada debajo de su barbilla y una cara que indicaba su gusto por el vino, hizo la siguiente observación. He estado en este mundo por 60 años y sin embargo nunca he estado consciente de algo espiritual. No dijimos lo que pensamos, pero pensamos que era muy probable que lo que dijo era perfectamente cierto. Y hay muchas más personas en el mundo que pueden decir lo mismo que él dijo, pero eso solo probaba que él no estaba consciente de algo espiritual, no que otros no estuvieran conscientes de eso. Es decir, que usted no sienta y experimente a Dios, no quiere decir que otros sí lo puedan. Claro, mucha gente puede decir, yo nunca he experimentado a Dios, yo nunca he experimentado como tener algo como sorprendente, extraordinario, maravilloso, tal vez no. Pero eso tampoco tiene que ver con revoltarse y darse contra las paredes y echarse como por la boca. O que de repente una luz del cielo lo alumbre y empiecen a bajar angelitos del cielo y lo rodeen, no, tampoco. Pero tiene que ver con esa experiencia interior que el cristiano vive cuando tiene una relación íntima. Por eso esa relación íntima con Dios debe convertirse en nuestra mayor motivación. Nuestra mayor motivación. Si a usted hay algo que lo motiva mucho en esta vida, su motivación por esa relación con Dios debe ser mucho. Porque cuando usted tiene esa motivación, esa relación íntima con Dios, eso le ayuda a que usted tenga pureza de corazón. Y va a experimentar una revelación divina. ¿Qué quiere decir? Que aquellos con un corazón puro pueden experimentar la presencia y la revelación de Dios de una forma especial. No es que Dios le va a venir a mostrar cosas nuevas, diferentes. No. Usted puede experimentar la presencia de Dios en un momento de oración. Usted puede experimentar la presencia de Dios en un momento que le salvó la vida en la calle en un accidente de tránsito. Vieron todos a su alrededor y usted quedó bien, ¿no? Cuando algo que usted daba por perdido, no lo perdió. En fin, hay una cantidad de cosas que usted puede experimentar la mano de Dios obrando. Pero eso tiene que ver en gran medida de la calidad de la